el mecanismo de contracción, que es el mismo del músculo esquelético. ¿Ya? La mecánica, los potenciales de acción que ustedes ya van a entender, y el ciclo cardíaco, que después lo vamos a ver porque aquí hay errorcitos. Pero mira, por favor, vamos a ir. Nada de esto dura mucho, por si acaso, así que mejor atienden. Es 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, 2. Escucho. No puedo hacer más nada que en este caso. La disposición histológica típica del músculo cardíaco se asemeja a un enrejado en el que continuamente las fibras se dividen, se reúnen y se vuelven a separar. Estas fibras, en realidad, están compuestas por multitud de células individuales conectadas entre sí a través de un sistema que permite una difusión casi totalmente libre de los iones. Cada fibra miocárdica está constituida por numerosas miofibrillas dispuestas paralelamente y que constituyen el aparato contráctil. El análisis microscópico de cada una de estas miofibrillas revela una estriación transversal que alterna bandas claras y oscuras. Esta estriación refleja la conformación del sarcómero, que es la unidad funcional de la contracción y que se repite seguidamente a lo largo de toda la miofibrilla. El sarcómero es la sección de miofibrilla comprendida entre dos líneas oscuras denominadas líneas Z. En su centro presenta una banda oscura, la banda A, con dos bandas claras a los lados, las bandas I. En el centro de cada banda A hay una zona más clara, la zona H, que contiene a su vez la línea M. Esta disposición en líneas y bandas no es más que el reflejo de cómo se sitúan e interrelacionan entre sí los filamentos de actina y miosina, que conforman la estructura molecular del sarcómero. Bien, ok, eso es así de simple. Vamos a ir al siguiente módulo, mecanismo de contracción. Esto ya sabes por músculo esquelético, ahora vas a ver por músculo cardíaco que no es mucha diferencia. Escucha. La contracción muscular se produce por el deslizamiento entre sí de los filamentos de actina y miosina. El mecanismo por el que se produce este deslizamiento es complejo y en parte no está totalmente aclarado, pero parece seguir la siguiente secuencia. Los filamentos de actina y miosina están unidos por múltiples puentes cruzados cuyo desplazamiento potencial está, en condiciones normales, inhibido. Justo antes de que comience la contracción muscular, la cabeza de estos puentes está situada perpendicularmente al filamento de actina, pero sin llegar a contactar con él, ya que los lugares de unión de la actina están ocultos por la troponina y la tropomiosina. Además, estos puentes cruzados están acumulando energía mediante la hidrólisis de moléculas de ATP, pero conservando adheridos los productos de esta hidrólisis, el ADP y el fosfato. La cabeza está como los tiempos. Con la llegada a la fibra muscular de un potencial de acción, se produce la liberación masiva de iones calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y el calcio. Estos iones calcio tienen la capacidad de exponer los sitios activos de los filamentos de actina. La exposición de estos lugares activos permite la unión de la cabeza de los puentes cruzados a la actina. A su vez, esta unión provoca un cambio de conformación en la cabeza del puente cruzado que se pliega hacia el brazo. Esta inclinación es la que produce el golpe de fuerza que desliza el filamento de actina sobre el de miosina. La energía necesaria para ello es la que se acumuló inicialmente con la hidrólisis del ATP. La energía que mueve la cabeza, ¿correcto? Necesitas eso. Por más de que me digas, no, esto es lo que se muestra en ciclo básico para entender lo más complejo. Vamos con la mecánica. Ya, este es un poquito difícil de entender, pero aquí están los conceptos de precarga, poscarga. Después te voy a explicar, pero quiero que veas más o menos estos elementos que una fibra muscular cardíaca, parece esto fibra muscular esquelética, ¿no? Pero es cardíaca. Escucha. El tejido cardíaco consta de un elemento contráctil, el miocito, y de un elemento elástico formado por las válvulas, el esqueleto fibroso y la matriz extracelular. Cuando el miocito es estimulado, se acorta rápidamente, deformando los elementos no contráctiles. Esta deformación es conocida como strain. La dimensión inicial del elemento elástico es fundamental para la fuerza final generada. Si su dimensión se incrementa antes de la contracción, la fuerza pico generada es mayor.
escuchar lo que dice, ¿no? ¿De qué va a depender la fuerza que genere el corazón? Del volumen del que esté lleno, ¿ya? Y cuánto se distiende el músculo. Por ejemplo, en condiciones normales, aquí está en verde, pero ¿qué pasa si al corazón le llega más sangre? Se va a distender más. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para expulsar ese extra de sangre. Eso se llama mecanismo de Frankenstein, que no les voy a dar, como les digo, les estoy explicando aquí. Les voy a dar después, ahorita no, aunque eso es teoría, porque de mi práctica no puedo dar eso, pero les tengo que mostrar, ¿sí? Y es pregunta de examen, y el mecanismo de Frankenstein es parte fisiopática, porque en las insuficiencias cardíacas, en muchas patologías cardíacas, el mecanismo de Frankenstein se vence, ya no existe. Solo un corazón normal tiene el mecanismo de Frankenstein. ¿Ya? Y cuando se pierde el mecanismo de Frankenstein, se establece una mala fuerza muscular cardíaca, lo que va a hacer que no sea una buena expulsión y la contracción. ¿Entendido? Pero vamos a escuchar. Se denomina precarga a la carga que le forma el sistema previamente a la contracción, determinando su longitud inicial e influyendo decisivamente en la fuerza final generada. La poscarga es la carga contra la que el sistema contráctil debe ejercer una tensión inicial previa a su acortamiento. En otros términos, el elemento contráctil deforma inicialmente el elemento elástico hasta su máxima capacidad de deformación, determinando la llamada contracción isométrica. Superada esta carga, la tensión general... Les ha dicho su docente cómo es la isométrica y tú cómo es la isotónica, la contracción, ¿correcto o no? ¿Y cómo es la isotónica? Hay dos tipos de contracción, isométrica y isotónica en el músculo esquelético. Aquí en el cardíaco también. Ya, pero primero explíqueme el esqueleto. Les voy a preguntar el desarrollo. Se van a acordar. La carga se estabiliza y se transforma en acortamiento, produciéndose la llamada contracción isotónica. Mira, isotónica. La presión telediastólica relaciona el volumen telediastólico y la distensibilidad del ventrículo y determina, en último término, la longitud del sistema contráctil elástico previo a la contracción y, en gran parte, la carga contra la que ésta se efectuará. En consecuencia, incrementos en el valor de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo determinan un incremento en el trabajo generado y en el valor del volumen expulsado por latido, y viceversa. La relación entre presión y volumen ventricular tiene 4 fases claramente individualizadas: la contracción isovolumétrica, la fase de eyección, la fase de relajación isovolumétrica y la fase de llenado. Lo mismo que el ciclo cardíaco, llenado, posiciones, reverencia y... Los valores de presión telesistólica del ventrículo izquierdo, obtenidos según los diferentes valores de volumen telediastólico, determinan una pendiente que representa la elastancia máxima del ventrículo izquierdo. Su valor se modifica con los cambios en la contractilidad, desviándose a la izquierda cuando ésta aumenta y a la derecha cuando disminuye. Esto vas a ver después, no quiero... Su cálculo nos permite estimar la contractilidad del corazón. Cálculo, ¿qué se calcula? Está en tu libro. Bien, quiero que veas cómo se transmite el potencial. Esto es lo mismo que hemos visto de otra manera. Audiovisual. La generación y transmisión del impulso o señal eléctrica en el corazón implica un intercambio o flujo iónico a través de la membrana celular. Para ello, la membrana cuenta con una serie de complejos proteicos, denominados canales iónicos, que actúan como polos de la membrana celular. Los canales más importantes implicados en la generación y transmisión del impulso eléctrico son los del sodio, potasio y calcio. En líneas generales, podemos decir que los canales de sodio son responsables de la despolarización de la célula, mientras que los de potasio y calcio son responsables de la repolarización. El riguroso control del flujo de potasio es lo que caracteriza a las células cardíacas y las diferencia de las células musculares esqueléticas. Riguroso control del potasio. La apertura y cierre de los diferentes canales regula secuencialmente la entrada y salida de iones de la célula cardíaca. El intercambio iónico establece una serie de fases en el potencial de acción a partir de una situación de desequilibrio electroquímico denominada potencial de reposo. En esta fase, el medio intracelular es electronegativo respecto al medio extracelular, con un valor aproximado de menos 90 milivoltios.
viene determinada por una mayor abundancia de sodio en el exterior y un predominio del potasio y el calcio en el interior. El calcio en realidad es Este potencial se mantiene gracias a la denominada bomba de sodio-potasio, que expulsa 3 iones sodio al exterior a cambio del ingreso de 2 iones potasio. Ahí está otra forma de bomba. Este bombeo activo requiere un consumo de energía facilitada por el adenositrifosfato intracelular. A continuación, se produce la fase de repolarización rápida, que responde al cierre de los canales de sodio y la salida transitoria de potasio e ingreso de calcio a través de sus respectivos canales. De esta forma, el voltaje desciende hasta 0 milivoltios aproximadamente. Esta situación se mantiene durante algunos milisegundos, denominándose fase de meseta o plató. La apertura de los canales de potasio, generando un flujo iónico de salida y el cese de entrada de iones calcio, produce una repolarización final, denominada fase de repolarización rápida, en la que el potencial alcanza nuevamente. Ahora fíjate lo que te he explicado, ya es lo mismo aquí, ¿sí? En esta parte que te he explicado, aquí te dice el responsable de la entrada de qué? De sodio, por los canales rápidos de qué? De sodio. Después te dice hay una repolarización temprana. La repolarización temprana es la salida de qué? De potasio, ¿ya? Y después la meseta plató se mantiene por la entrada de calcio, por los canales rectos de calcio, pero también dice de sodio, los libros dicen de sodio, creo que el libro también lo dice. Finalmente se produce la repolarización con la salida de potasio, ahí está, ¿ya? Y esto es súper importante. Y después aquí en la fase de abajo, la bomba de sodio potasio se encarga de nuevamente reponer todos esos elementos, ¿correcto? ¿Sí? Bien, seguimos, ya nos falta un poco, no se preocupen. El potencial de reposo. En algunas zonas del sistema especializado de conducción, como los nodos y la red de Purkinje, las células tienen la propiedad de despolarizarse espontáneamente durante la vía las tres. Este fenómeno, denominado automatismo, está causado por la entrada de iones calcio al interior de la célula y define la llamada fase de despolarización diastónica. Dependiendo de su localización, estas células poseen diferentes frecuencias de despolarización. El ritmo marcado por el nodo sinusal prevalece, pero si este marcapasos falla, otras estructuras asumen el control del ritmo cardíaco. El ritmo del nodo sinusal prevalece. Eso quiere decir que el corazón se despolariza al ritmo del nodo sinusal. Pero si este desaparece, o si no aparecen unas células que se despolarizan antes del nodo sinusal, esas células van a manejar el ritmo. Y eso se llama un foco stop. ¿Correcto? Les voy a dar, van a aprender poco a poco esto. Finalmente, este es el ciclo cardíaco que después voy a hablar con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ustedes me dicen.